desde diferentes áreas para diferentes públicos en el CEMEFI por semana. Sin embargo, martes y jueves están sobre todo destinados a la parte de fortalecimiento institucional o a actualizaciones sobre qué es lo que está pasando hoy con las organizaciones. Adicionalmente, hemos decidido que, como ustedes saben, el CEMEFI lanzó una encuesta sobre sostenibilidad y quienes ya han seguido varios de estos webinarios saben que, y además quien ha seguido al CEMEFI, saben que tenemos desde hace un par de años o 3 años más o menos, estamos promoviendo un modelo de sostenibilidad con 4 pilares. Y uno de los pilares, el primero de los pilares es el qué hacemos, ¿no? O sea, es el pilar en donde estamos hablando de cómo realizar tu diagnóstico institucional, que tienes que realizar una planeación estratégica, planeación operativa, tienes que tener claras misión, visión, objetivos, etcétera. Entonces, vamos a ir trabajando, ya tuvimos un webinario sobre planeación estratégica, quedamos de posiblemente dar continuar con el tema, ¿no? A través de otro webinario de planeación operativa. Sin embargo, pues bueno, vamos a ir viendo cómo va. Pero en este marco quisiera comenzar, que es por eso que, pues bueno, hablando con Fer, le decíamos de la necesidad de poder presentar a las instituciones el cómo realizar un diagnóstico institucional que te permita tomar decisiones, que te permita sustentar el trabajo de tu organización a través de, pues bueno, o en la planeación estratégica que se convierte pues obviamente en parte de tu plan operativo anual y obviamente también va o se tiene que tomar en cuenta en la parte de pues tu planeación financiera. Así que a partir de esto fue la razón por la que decidimos tomar este tema, en donde Fer también decía que es una parte sustancial el poder realizar un buen diagnóstico para poder tomar las decisiones correctas con los diferentes planes que deberá ejecutar, bueno, en principio, diseñar y ejecutar la misma organización. Así que, sin más, de este preámbulo, Fer, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y te dejo el espacio. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo están todos? ¿Bien? Un gusto poder estar con ustedes. Pues muy contento de la invitación que me hizo el CEMEFI. Gracias, Cristina. Gracias a todo el equipo de allá del CEMEFI. Muy contento de estar con ustedes esta mañana. Pues la verdad a mí me apasiona este tema y espero que les pueda a ustedes gustar también, tanto como a mí me gusta mucho. El lado profesional, el lado más ambicioso de lo que es recaudar fondos, de lo que es el tercer sector, de lo que es el fortalecimiento de las organizaciones. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Quiero decirles que he utilizado alguna bibliografía principalmente de mercadotecnia, por ahí libros de Philip Kotler, algunas reseñas de internet para compartirles algunos de los temas que les voy a comentar el día de hoy, ¿sí? En resumen, en 30 segundos, pues soy Fernando Pinaya, llevo algo así como 16 años recaudando fondos para organizaciones internacionales y también nacionales. Y pues ahora lo que he decidido es crear una consultora. Soy el fundador de una consultora de las únicas en el país en temas de asesorar a organizaciones en temas de recaudación de fondos desde un punto de vista, digamos, que utilicemos herramientas que habitualmente el sector privado utiliza. Y entonces estas herramientas nos permiten alcanzar los objetivos que estamos buscando, ¿sí? Bueno, entonces les voy a compartir mi pantalla. Ahí vamos.
Me dicen, con que alguien me diga que sí se ve, comienzo. Sí se ve. Perfecto. Sí, sí se ve. Bueno, vamos a ver un tema interesantísimo, porque a veces no necesariamente todas las personas hacen este ejercicio, este juego, este ensayo que nosotros vamos a hacer, basándome en qué premisa. Basándome en la premisa que ustedes ya tienen un plan, ¿no? El objetivo, digamos, de este webinario no es cómo hacer un plan. Yo ya me estoy imaginando, sobre la base que dijo Cristina, que hay estos pilares que han estado fortaleciendo el tema de la planeación, que es muy importante, y sí, es muy importante. Yo soy también un creyente arduo del tema de hacer un plan, porque si no, vamos a disparar a cualquier lado. Entonces, imaginándome que ya tienen ustedes un plan, ya tienen su plan estratégico nacional, su plan estratégico operativo, sus planes operativos anuales, como ustedes le hayan llamado, hayan utilizado la metodología que hayan utilizado, ustedes ya están listos para arrancar, ya tienen metas, los beneficiarios que van a atender, cuánto van a recaudar, cuáles son los objetivos internos de la organización, todo va muy bien, pero creo que hay algunos aspectos que deben tomar en cuenta y pues con mucho gusto se los comparto esta mañana. Pues empecemos un poquito con algo de contexto, y para mí dar contexto en esta charla es simplemente hablar de que el mercado está en constante cambio, ¿sí? Entendiendo al mercado como pues el espacio donde estamos todas las personas, donde estamos todos los ciudadanos de una ciudad, de un país, de una región, de un estado, y está en constante cambio, ¿estamos de acuerdo? Y no solamente porque la Tierra gira, ¿no?, alrededor de su eje y el movimiento es sí o sí, sino está en constante cambio porque hay ciertos factores que los están impulsando, unos más que otros, pero al final del día está cambiando constantemente. La tecnología es uno de estos aspectos que está moviendo, y lo voy a hablar más adelante de forma más, digamos, detallada, pero la tecnología, el ritmo y la escala de lo que está pasando puede ser abrumador, ¿no? O sea, yo creo que todavía hay personas que no han entendido el tamaño del movimiento y del empuje y de la ola que la tecnología está generando en todos los ámbitos de nuestro planeta, ¿no? Y uno de los aspectos importantes en el tema de tecnología es que se dispone de cantidades masivas de información, pero masivas. Por eso se ha creado el Big Data, hoy en día hablamos del Small Data, etcétera, pero pues están generando cantidades impresionantes y masivas de información, casi de cualquier cosa. La globalización creo que es otro factor importante, digamos, en este constante cambio. Modifica el desarrollo y la innovación de los productos. Pues sí, antes para saber qué estaba ocurriendo en la China, pues nos teníamos que esperar al noticiero, al periódico. Hoy en día, ¿no? Una persona en México puede estar mirando lo que está pasando en Hong Kong, ver lo que hace una empresa, digamos, innovadora y replicarlo aquí en México de manera inmediata, ¿no? Y tal vez hasta con costos más bajos. Y el tema de la responsabilidad social es cada vez más fuerte en diversos aspectos como el cambio climático, en temas como pues la violencia, en temas de género. Actualmente estamos con un tema muy fuerte en el tema de la violencia, con lo que ha ocurrido en Estados Unidos, tan fuerte, pero tan fuerte, ¿no?, que ustedes deben saber que marcas como Coca-Cola y otras más han quitado por un mes su publicidad pagada en Facebook y en otras redes sociales solamente porque consideran que no tienen filtros suficientes para prevenir la violencia, ¿no? Entonces, el tema de los factores de responsabilidad social también, creo que es uno de estos factores que están moviendo constantemente nuestro mercado. Y entonces estas fuerzas, estas tres fuerzas que son la tecnología, la globalización y el tema de la responsabilidad social, están no solamente cambiando drásticamente el mercado, sino que están llevando a consumidores y empresas a desarrollar nuevas capacidades. Nuevas capacidades en el sentido de que, por ejemplo, hoy por hoy pueden utilizar el Internet como un poderoso auxiliar para comprar y obtener información. Es más, ya ni siquiera creo que sea auxiliar, sino que sea el medio por el cual están comprando. Pueden buscar, comunicarse, hacer compras mientras están en movimiento, ¿no? Puedo estar pagando mis facturas y mis cuentas mientras voy en el Uber, que lo pedí a través de una aplicación, ¿no?, de mi teléfono. O
podemos compartir opiniones y expresar nuestra lealtad hacia una marca, hacia lo que sea, a través de redes sociales, ¿no? O también podemos rechazar alguna estrategia de marketing o de mercadotecnia que no nos pareciera. En fin, está cambiando incluso la conducta de nosotros. Pero bueno, entrando ya un poquito en el tema de lo que les he venido a hablar esta mañana, pues para mí el rol de la planeación estratégica, otra vez, el plan que ustedes ya lo deben tener por ahí muy bien elaborado, es el desarrollo de la estrategia correcta requiere una mezcla de disciplina y flexibilidad. ¿Qué es disciplina? ¿No? Ojo, disciplina es diferente a rutina, ¿sí? ¿Sí me dejo entender? Rutina es hacer lo mismo todos los días y disciplina es fijarse una meta y hacer de la mejor manera posible las cosas para alcanzar ese objetivo. Y obviamente tener una disciplina al respecto. Y flexibilidad porque hay factores que van cambiando, como les había hablado anteriormente, que van a hacer que tal vez ese ideal camino que yo había planeado no se ejecute o no se lleve a cabo tal cual yo lo había planeado. Ejemplo, COVID en el 2020, ¿no? Imagínense los planes, porque la mayoría de las organizaciones y planes planean un año antes, ¿no? Entre agosto, julio y agosto, es como una época de que empiezan a planear. Imagínense los planes del 2019, cuando se estaban haciendo el plan 2020, digamos, de muchas organizaciones, empresas, etcétera, y ya tenían todo listo, todo planeado, compras, inventarios, etcétera, etcétera, y de pronto viene un factor que ellos no tenían contemplado. Entonces, flexibilidad creo que también es muy importante. Y entonces, una organización debe comprometerse con una estrategia, pero también debe mejorarla constantemente. No es ya hicimos el esfuerzo de encerrarnos 2 días, 5 días, un día entero, hicimos el plan, listo, nunca más lo vuelvo a ver. Mentira, ¿no? Debemos estarlo mejorando constantemente. Y entonces, el rol, digamos, del plan estratégico es simplemente que se constituye en el instrumento central que dirige y coordina el esfuerzo de toda la organización. Ese es un plan. Ahora bien, imagínense que ustedes ya tienen su plan, como les decía, y miren, voy a utilizar esta imagen. Una hermosa imagen, digamos, para no utilizar siempre el fútbol o deportes clásicos, vamos a utilizar las carreras de Fórmula 1. Imagínense que ustedes son esos carros que están ahí, son esos coches. Ya tienen todo listo, sus neumáticos están puestos, tienen el casco, en cabina los ingenieros están dándoles instrucciones, ya están todos listos, ustedes tienen en su mente que van a ganar, ya no hay nada que pueda cambiar. Pero, ¿qué pasa? ¿Ah? De pronto, si no toman en cuenta el principio de Bernoulli, que un poquito tiene que ver con qué le hago a mi coche y al motor y a toda la tecnología para que utilizando el aire y la velocidad empujen el coche hacia abajo, pues si no he tomado en cuenta ese tema, pues quizás otro sí y le vaya mejor en la carrera. ¿Qué pasa con las leyes de Newton? ¿Qué pasa con la aerodinámica? ¿Las he tomado en cuenta? ¿Qué pasa con las estadísticas? ¿Qué pasa con el récord de accidentes? ¿Qué pasa con el récord de clima, de lluvias, etcétera, en la ciudad donde yo voy a correr? ¿Qué pasa con el estado de ánimo del piloto? ¿Ustedes creen que influye en algo? ¿Ustedes creen que el estado de ánimo del piloto puede influir en que gane la carrera? Y si es así, ¿qué hago yo como director, como encargado, digamos, de la escudería de Ferrari o de McLaren o de Mercedes, de alguna de estas marcas, para hacer que el estado de ánimo del piloto esté bien el día de la carrera, ¿no? ¿Será que no dejo que esté pues en una parrillada día antes y no está en concentración en otro lugar? Entonces, ¿será que ese factor puede afectar a que yo gane la carrera? ¿Será que el clima es un tema que debería estar monitoreando, viendo qué va a pasar, para qué tipo de neumáticos voy a utilizar y cómo va a cambiar mi estrategia? En fin, normas, políticas, el tipo del asfalto, etcétera, etcétera. Entonces, el que yo gane la carrera no solamente es que tenga una buena estrategia y no solamente significa que tenga a los mejores ingenieros apoyándome, sino que también tenga ciertos aspectos en cuenta, tome en cuenta ciertos aspectos que son muy característicos del lugar donde voy a correr, de dónde voy a ejecutar mi estrategia, ¿sí? Entonces, con este preámbulo vamos a, bueno, la ciudad donde se va a correr también, etcétera, etcétera. Entonces, hay 2 aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ya tengo mi plan,
maravilloso, ahí está en el centro, algunos lo tienen en lugar visible, otros lo tienen debajo del escritorio, en fin, pero ya tenemos el plan, ¿no? Y entonces lo primero que tenemos que ver es analizar los factores del macroentorno. ¿Qué significan los factores del macroentorno? Significa todos aquellos aspectos que pueden influir en mi plan, que pueden influir en la ejecución de mi plan, pero que yo tengo poco control sobre ellos, ¿sí? Es decir, que muy difícilmente algo que yo haga va a hacer que cambie ese factor. Lo que sí puedo hacer es prepararme, es tal vez tratar de adaptar mi estrategia, es tal vez tratar de mover, digamos, los recursos hacia otro lado, si es que alguno de estos factores puede influir definitivamente en mi plan. Entonces, veamos qué factores conforman este macroentorno que afecta directamente la ejecución de nuestros planes. Vamos, la demografía es uno de ellos, vamos a hablar ahorita a detalle. Las fuerzas económicas es un segundo factor del macroentorno de cualquier plan estratégico, de cualquier organización. Las fuerzas políticas, por supuesto. Las fuerzas culturales es otro factor del macroentorno. Y, miren, en desorden y ahí medio disruptor y rompiendo un poco la estética de esta imagen, viene la tecnología, ¿no? Entonces, mi pregunta a ustedes, y al final seguro en la sesión de preguntas que puedan tener es, yo les pregunto a ustedes, ¿están analizando estos factores al momento de ejecutar su plan? Es más, ¿los están incluyendo en su planeación estratégica? Es una buena pregunta para ustedes. Veamos de qué tratan estos factores y cómo influyen en la ejecución del plan. Vamos, la demografía. La demografía, pues sí, no es nada del otro mundo, es el estudio estadístico de la población. Ahí yo lo que les digo es que constantemente debemos estar revisando los cambios demográficos en los mercados. Pareciera que es algo que no creo que me afecte mucho. ¿O sí? Pues miren las siguientes imágenes que tengo preparadas para ustedes. Si nosotros no analizamos bien los aspectos de la demografía, nos podemos llevar ciertas sorpresas. Y ustedes entenderán que la demografía tiene muchos aspectos. Vayan y miren nada más el INEGI y un censo y van a ver que hay un chorro de factores que podríamos estar analizando de la población. ¿Cuál es mi consejo? ¿En qué aspectos deberíamos estar revisando para que no nos sorprenda, digamos, al momento de ejecutar nuestro plan? Son los siguientes. Bueno, antes, pues la estructura de las edades de la población es el primer punto, digamos, en qué debemos ver en la demografía. Y la estructura de las edades tiene que ver con los cambios de edad en las personas. Cómo afectan considerablemente en las estrategias de fundraising, en cualquier estrategia que ustedes tengan. Seguramente que la estructura de las edades de la población, de sus potenciales donantes, de los potenciales beneficiarios inclusive, tiene mucho que ver. Y en ese aspecto, pues tenemos más bien, digamos, el tema de las edades agrupados por generaciones. Ustedes saben, los baby boomers, la generación X, los millennials, la generación Z y así. Entonces, si nosotros un poquito nos detenemos a analizar estos, digamos, grupos poblacionales, estas generaciones, nos vamos a llevar algunas sorpresas. Y, por ejemplo, si yo en esta imagen veo que los baby boomers, que hoy por hoy tienen la edad de entre 55 y 64 años por ahí, miren cómo un baby boomer tiene en su mente, ¿sí?, ciertas marcas, y no por la edad, sino por lo que le ha tocado vivir, por el momento que le ha tocado vivir. Muchos de ellos sin una época de internet, muchos de ellos sin un momento de tablets, muchos de ellos donde todavía no habían tenido una computadora. Entonces, esta es una pincelada nada más en el tema del análisis de las edades de una población. Pues, por ejemplo, los baby boomers, como verán, haciendo un análisis de marcas, por ejemplo, tienen Amazon, Toyota, Kellogg's, HP. ¿Cómo creen que se comportan al momento de comprar? ¿Cómo creen que se comportan ante la tecnología? ¿Cómo creen que se comportan al momento de donar? ¿No? Por ahí, algunos que hemos hecho donantes individuales y otras estrategias, sabemos que este es un buen segmento para lograrlo, ¿no? Para obtener ese tipo de donantes. Pero, ¿qué pasa
si empiezo a ver a la generación X, hoy por hoy entre 35 y 54 años, ¿no? Pues cómo cambia, ¿no? Pues ya veo por ahí otras marcas en su mente y ya veo otro tipo de comportamientos. Ellos ya vienen del iPhone, ellos ya vienen de una tecnología, algunos no nacidos, pero tal vez ya migrantes hacia la tecnología, ¿no? Y pues obviamente el cómo se comporta las personas de la generación X definitivamente van a influir en la forma en cómo apoyan y en cómo donan y en cómo hacen acciones para nuestro sector. Pero ¿qué pasa si me voy a los millennials, ¿no? O generación Z inclusive, que están jóvenes. Incluso hay algunos que ahora la generación más nueva vive en otro mundo. Miren qué cambio, ¿no? En los baby boomers, Amazon, en los Gen X, Apple, y en esta generación, PlayStation, como una de las principales marcas posicionadas. Por ahí Amazon sí, Xbox y otras marcas, Apple todavía hasta ahí al final. ¿Con esto qué les quiero decir? Con esto qué les quiero decir? Que en este gran factor que es la demografía y uno de sus subfactores que yo sugiero que ustedes analicen, que es el tema de las edades, pues es muy importante que lo analicen, porque si ustedes lanzan una estrategia, cual sea, para voluntariado, para un evento anual, donantes individuales, ustedes quieren organizar un crowdfunding, ustedes quieren organizar una rifa, una lotería, un boteo, lo que sea, definitivamente tienen que analizar cuál es su mercado meta y si la edad afecta de alguna manera la forma como van a donar. Si yo veo que un millennial, y esto nada más es una pincelada, porque podemos hablar toda la webinar solamente de los millennials o del tema de la generación X. Los millennials no se comprometen, ellos quieren soluciones rápidas y estar cambiando de uno a otro, pero sí son más preocupados por las causas sociales, ¿no? Entonces, este es un factor sumamente importante al momento de ejecutar estrategias. Y entonces, mi pregunta es, ¿estamos lanzando estrategias sin mirar este aspecto? ¿Creemos que por la buena causa que tenemos todos nos van a donar? La comunicación que nosotros lanzamos está llegando y está comunicando con los diferentes grupos generacionales. Creo que no necesariamente. Otro aspecto es la estructura familiar. Dentro de demografía, la estructura familiar. Pues, a ver, casados con hijos, casados sin hijos, sin casarse, diversidad sexual, tipos de familia. Imagínense cómo era hace 30 años, cómo era el tipo de familia, entre comillas, ¿no? Normal, porque está mal decir normal, pero bueno, digamos, papá, mamá, hijo, hija, o hijo, hija, ¿no? O hijo, hijo. Hoy eso ha cambiado completamente. Los tipos de familia monoparentales o las familias que no tienen hijos y tienen mascotas o las madres solteras o los padres solteros. ¿Ustedes es que acaso no creen que eso ha afectado de manera drástica el cómo se comportan en un mercado? ¿Ustedes no creen que eso afecta en la manera en cómo ellos van a poder donar a sus organizaciones, en cómo se van a poder comprometer? Ustedes los están entendiendo qué es lo que hacen, en qué dedican el ocio y la diversión, les preocupa las causas, son emprendedores, la mayoría son mujeres, la mayoría son hombres, es decir, es un aspecto muy importante la estructura familiar dentro de los subfactores de la demografía que debemos estar analizando. Los cambios geográficos de la población, este es un tema bien interesante, porque lo que estaba leyendo al momento de prepararles esta presentación es, me he quedado asombrado con los grandes movimientos migratorios que están teniendo los países, las personas cambiando de países, de regiones, ¿no? Y la Ciudad de México es un ejemplo de ello. En la Ciudad de México tenemos personas de todo el país, ¿no? Del norte, del sur, del centro, de Estados Unidos, de Europa, de Sudamérica, de Asia, de África. Esas migraciones, por supuesto que afectan directamente en la estrategia de fundraising, ¿no? Ahora imagínense el home office, ¿no? Si ya la migración de otros países lo que implicaba era que yo migro de otro país y traigo ciertas costumbres, ¿no? Arraigadas conmigo al nuevo país. Y si en mi país, por ejemplo, yo donaba o utilizaba el efectivo como mi manera normal de hacer mis compras,
y obviamente sería mi manera normal de donar, vengo a una ciudad de México donde me piden que dé una tarjeta y pues obviamente no es que no quiera donar, simplemente no me están entendiendo y les voy a decir que no, posiblemente, ¿no? Los cambios educativos en la población, pues mayores niveles educativos hace que los potenciales donantes sean más exigentes y más informados con lo que ofrecemos. Definitivamente acceden a más información, son más críticos y obviamente más difíciles de convencer. Y la mayor diversidad, pues, tiene que ver con los cambios que hay en la aceptación de la diversidad sexual, étnica y otras formas de representación que cambian constantemente, ¿no? Y además, ahí como está en el último punto, las ciudades grandes tienen habitantes de diversos orígenes, lo que concuerda con lo de los cambios de la población. Entonces, podemos tener incluso subculturas dentro de nuestra ciudad. ¿La estamos analizando? Esa es la pregunta. El segundo factor del macroentorno, pasando un poco a la demografía, son las fuerzas económicas. Analizar los factores que influyen en el poder adquisitivo y los patrones de gasto de los potenciales donantes. Por supuesto, ¿qué factores están influyendo en mi poder adquisitivo? ¿No? ¿Y cuáles son los patrones, los comportamientos de gasto de mis potenciales donantes? Una vez que yo ya he decidido a qué mercado meta voy a qué segmento del mercado yo quiero dirigir todo mi plan, toda mi planeación, cómo se comporta, cuáles son esos patrones de gasto y qué factores están influyendo. Vamos, los que yo les sugiero que ustedes revisen son los siguientes. Uno, los cambios en el ingreso, que no es otra cosa más que analizar los cambios en la distribución del ingreso, los niveles socioeconómicos del mercado. Ustedes, digamos, para ver el nivel socioeconómico o esta parte del cambio de los ingresos, ¿cómo le hacen? ¿Cómo saben que en la ciudad que ustedes están o en el estado que están está distribuida la clase media, alta, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ven esta dirección, este link que está acá, brevemente nada más para mostrarles, vamos a entrar y es una página gratuita donde podemos ver la descripción de los niveles socioeconómicos de México, donde ustedes se pueden descargar ciertos informes, donde pueden ver ustedes a qué se refiere un nivel socioeconómico AB, qué es un nivel socioeconómico C, C+, ¿no? Como está acá, el AB, el C+, C, el C-, D+. Todos estos aspectos, ¿sí? Tienen que ver mucho, por supuesto, tienen que ver mucho ¿en qué? En lo que estaba aquí atrás, ¿no? En los patrones de gasto. No es lo mismo un nivel socioeconómico AB que un nivel socioeconómico B o B menos, ¿no? Y entonces, ¿a quién yo quiero dirigir mi estrategia? ¿A quién yo quiero dirigir? ¿A todo el país? ¿Están seguros? ¿No? Yo creo que hay que afinar un poquito más la estrategia. Y uno de los aspectos es ¿no? ¿En qué nivel socioeconómico está mi potencial donante? Los cambios en los patrones de gasto de los potenciales donantes. ¿Ah? ¿Cómo cambia, digamos, el nivel de gasto en función a que yo aumento mi ingreso familiar, a que yo suba a un nivel socioeconómico nuevo? El porcentaje por ahí, que yo estaba leyendo en temas de las leyes de Engel, que el porcentaje dedicado a la vivienda, por ejemplo, en la medida que va subiendo mis ingresos, le dedico menos a los alimentos, al tema de la vivienda un poco se mantiene, pero en categorías como el entretenimiento, seguros, ahorro, etcétera, aumentan, ¿no? Ese comportamiento en estas personas, ¿cómo puedo utilizarlo yo al momento de implementar mi planeación? Si yo veo que una ciudad, hagan de cuenta, Querétaro, ¿no? León, no sé, ciudades que van creciendo, que más industrias se van posicionando ahí, que abren que la industria aeroespacial y que vemos que hay un movimiento y hay un desarrollo de las viviendas y de los fraccionamientos, pareciera que algo está ocurriendo ahí. Y si yo hago un análisis del nivel socioeconómico y de los factores de ingreso y cómo están cambiando los patrones en esa ciudad, por ejemplo, quizás es un gran lugar para empezar a recaudar fondos, ¿no? Entonces, creo que este es otro aspecto que debemos tomar en cuenta. ¿Afecta directamente a nuestras estrategias? Por supuesto que sí. Las fuerzas políticas, ¿sí? Definitivamente sí, ¿no? Entendiendo las fuerzas políticas como las leyes, instituciones gubernamentales, grupos de presión, todos ellos que influyen en diferentes organizaciones e individuos
en una determinada sociedad y los limitan, ¿no? Entonces, ustedes constantemente tienen a alguien en la organización, tienen un mecanismo, están suscritos al menos a un blog, a una página que les va dando constantemente las nuevas leyes, las nuevas políticas de su estado, de las federales, que puedan afectar directamente hacia nosotros, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años atrás, y este es un reconocimiento grande al CEMEFI, porque un gobierno quería disminuir o hasta casi eliminar el tema de la deducibilidad en empresas, ¿no? Que hoy por hoy es del 7% por ahí, ¿no? Después de utilidades, y querían reducirlo, en algunos casos querían eliminarlo, y digamos que ahí sí el CEMEFI tomó el bastión y con un colectivo también impugnaron y lograron que no se modificara. ¿Se imaginan si eso se hubiera concretado? ¿Se imaginan si el actual o el que viene o los que vengan empiezan a, digamos, dictar normativas que perjudiquen al sector? Pues definitivamente no lo podríamos permitir y habría que hacer mucho lobbying para que eso no ocurra. Entonces, mucho ojo con lo que esté ocurriendo en el tema de las fuerzas políticas que influyen constantemente hacia nuestras estrategias. Las fuerzas culturales, pues bueno, es muy interesante analizar esto. Entendiendo las fuerzas culturales como pues todas aquellas instituciones y fuerzas que influyen en los valores, en las percepciones y las preferencias, principalmente de una sociedad, ¿no? En las conductas de una sociedad. Entonces, los potenciales donantes crecen, nuestros potenciales donantes, nuestros beneficiarios, etcétera, pues obviamente crecen en una sociedad específica. No es lo mismo, ¿no? Las personas que han nacido en el norte, los del centro, los del sur, no son los mismos, las mismas culturas, los que están en costa y los que no. Y entonces, nuestros potenciales donantes, si crecen en una sociedad específica que moldea sus creencias y valores básicos, ¿cómo creen que esto va a afectar al momento de ejecutar nuestras estrategias? Estos factores que les estoy comentando hasta ahora son factores que desde la Coca-Cola hasta Apple y hasta las más grandes empresas se están monitoreando constantemente. ¿Y por qué nosotros no? ¿No? ¿Por qué nosotros creemos que estos factores no nos afectan y no deberíamos estarlos monitoreando? Esa es una reflexión que creo que debemos hacer. Entonces, ¿qué factores debemos analizar al momento de esta gran fuerza que es la cultura? Y ustedes saben que aquí en México es muy fuerte, ¿no? Pero al momento de qué influye en nuestro plan, ¿qué es lo que debemos ver? Primero, los valores culturales. Los valores culturales entendiendo como las sociedades, ¿no? Poseen diferentes creencias y valores principales, ¿sí? Que se transmiten de padres a hijos, lo que nos transmitieron nuestros papás, lo que es bueno y lo que es malo, lo que hay que hacer al momento de ir a la comida, el respeto hacia los mayores, todos esos temas que de paso son reforzados en la escuela, en las iglesias, en los negocios, en el gobierno, crean esto que se llama nuestras creencias y valores principales. Tales creencias principales moldean mis actitudes y mis conductas cotidianas, definitivamente, ¿no? Entonces, este factor, claro que influye en cómo yo me voy a comportar, en cómo voy a gastar y por ende en cómo voy a donar y en cómo me voy a comprometer al momento de tener contacto con una organización, ¿no? Entonces, otro de los aspectos es el cambio en los valores culturales secundarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien, teníamos lo que son los valores principales, de padre a hijo, reforzado por iglesia, etcétera, los secundarios sería aquellos que son más susceptibles de cambio. Las creencias y valores principales muy difíciles que cambien, muy difíciles que yo pueda influir en ellos. Sin embargo, en las creencias y valores secundarios, entendidos que son aquellas que, bueno, con el ejemplo que les voy a decir aquí, sí pueden ser susceptibles a cambio, tal vez ahí hay algo que nosotros podamos hacer. Y, por ejemplo, si una creencia principal es el matrimonio, ¿sí? Creer que la gente debe casarse joven sería una creencia secundaria, ¿no? Pues, ¿por qué? ¿No? Tal vez yo quiero realizarme, estudiar, realizarme como persona y de ahí recién me caso, ¿no? Entonces, si la creencia principal es el matrimonio, la creencia en el matrimonio en una sociedad,
La secundaria podría ser lo que les digo, casarse joven es algo que hay que hacer. Entonces, tal vez eso sí está cambiando. Y entonces, existe cierta posibilidad de modificar las creencias secundarias, pero muy pocas de cambiar los valores o creencias principales, ¿sí? Algunos, digamos, de los principales valores culturales de una sociedad se expresan en función a cómo se ve la gente a sí misma, cómo se ve la gente con los demás, cómo ve la gente a las organizaciones, cómo ve la gente a la sociedad, cómo ve la gente a la naturaleza, cómo ve la gente al universo, etc. Y bueno, la tecnología, ahora sí, el último macro factor, ¿no?, de nuestro entorno. Y pues, ¿qué les digo? Es decir, la fuerza más importante y de mayor influencia que genera cualquier plan estratégico en recaudación de fondos o incluso en la planeación estratégica de toda la organización es la tecnología. La tecnología ha cambiado todo lo que conocemos, afecta a todo, la comunicación, el comportamiento de compra, la fidelización de los donantes, la utilización en fin, ¿no? Ha venido a cambiarlo todo. Ahora, ¿qué debo estar mirando yo? ¿Qué debo estar analizando? Pues ahora sí que yo diría los siguientes aspectos, ¿no? La tecnología, y tengo todo un video y toda una charla de esto. En algún momento, si quieren, métanse al canal de YouTube y van a ver solamente este tema de cómo afecta la tecnología en nuestro sector. Pero, por ejemplo, la tecnología ha venido a cambiar el cómo recaudamos, ¿sí? Hoy por hoy, recaudar en Internet y tener estrategias de marketing digital debe ser algo que ya deberíamos tener en nuestra ADN. Porque nos permite recaudar más, nos permite hacer muchas cosas a costos más bajos. Ha venido a afectar el tema de la comunicación, ¿sí? Ustedes sabían que al día en México, el mexicano y la mexicana promedio, scroll, ustedes saben que hacer un scroll es hacer esto, ¿no? Estar haciendo todo el rato así al teléfono celular, ¿no? Al día en promedio en México se hace un scroll del tamaño de la Estatua de la Libertad. Entonces, si en ese scroll o el estar subiendo con el dedo el teléfono, yo pongo mi anuncio para que donen, si no es impactante y si no comunica y llama la atención en 6 segundos, que es lo que dice Google, pues voy a pasar desapercibido, ¿no? Y entonces, ¿qué hago en ese sentido? Y hay todo un tema que podríamos hablar. La fidelización y la retención de donantes, por supuesto que la tecnología ha venido a cambiar. Y el tema de la transparencia y rendición de cuentas, por supuesto que tengo muchísimas herramientas que me pueden ayudar a que yo conecte y logre engagement con mis potenciales donantes. Muy bien. Esos son todos los factores del macroentorno que pueden afectar la ejecución y el éxito y el cumplimiento de los objetivos de mi plan estratégico. Veamos ahora el microentorno. Lo tengo mi plan, la organización, el mercado, los proveedores, los públicos y la competencia, ¿sí? Vamos. La organización, pues entendiendo que son todos los colaboradores, todos los grupos que están dentro de la organización, pero también el patronato o junta directiva, el área de finanzas, programas, recaudación de fondos, administración, etcétera, etcétera. Y el éxito va a depender de que cada miembro de la organización cumpla su trabajo de la mejor manera, ¿no? Todos somos parte de los resultados, no un área, no una persona, sino todos somos responsables de alcanzar los objetivos, ¿sí? ¿Qué factores deberíamos tomar en cuenta en el punto de la organización? Los recursos financieros. Oye, pues que quiero montar una estrategia de face to face y también quiero hacer esto y quiero estar presente en todos los centros comerciales, ok. ¿Tienes la inversión para ello? ¿No? No la tengo. ¿La podemos conseguir? Quizás sí, ok. Entonces, también tengo que analizar el músculo que yo tengo al momento de ejecutar planes. Los recursos humanos, ¿no? Cuento con los colaboradores adecuados, ideales para este plan. Acuérdense que cada plan estratégico va de la mano de una estructura que pueda cumplir ese plan. Y no debe adaptarse el plan a las personas, sino deben adaptarse las personas al plan. Y si tengo personas que no van a poder con ese plan, pues las debo cambiar y debo tener nuevas personas, ¿sí? Investigación y desarrollo, bueno, eso es algo que por ahí se puede ir haciendo. Es muy importante estar constantemente realizando estos temas de testeo y de pilotos.
El tema del posicionamiento, ¿cómo está posicionada mi organización? Es la número 1, es la número 20, es la número 50,000. Es decir, es muy importante la percepción que tiene la población sobre nuestra marca y sobre nuestra organización. La ubicación, oye, mis oficinas están, hagan de cuenta, en Oaxaca, pero la mayoría de mis potenciales donantes están en Ciudad de México. Va a estar difícil, ¿no? No imposible, pero va a estar difícil. Entonces, hasta las ubicaciones, la infraestructura de mi oficina también debería ser parte de la estrategia. Segundo aspecto del microentorno, el mercado. Entendiendo el mercado como todas las personas y empresas que tienen el potencial de donar a nuestra organización, ¿sí? Ese es el mercado, lo constituimos todos. Entonces, debemos tomar en cuenta dos aspectos en la parte del mercado, su poder de donación o compra y su comportamiento de compra. Nada más de esos dos temas, igual podríamos hacer otra webinar completa, ¿no? Porque el comportamiento de compra, pues, ¿qué influye, no? Los factores sociales, la familia, los amigos, hay un chorro de cosas que influyen en el comportamiento de compra. Pero ese sí es un aspecto que influye definitivamente en mi estrategia, porque si el comportamiento de compra es por internet, es en efectivo, uso el internet solo para informarme y luego quiero ir a la tienda, todo ese análisis definitivamente va a afectar la planeación que yo haya podido realizar. Los proveedores, claro que sí. Si yo tengo proveedores, no solamente los de la ejecución de la estrategia de recaudación de fondos, también hablo de proveedores de papelerías, proveedores de imprentas, los auditores externos. Por supuesto que constituyen un vínculo importante al momento de entregar valor de la organización hacia el donante. Imagínense que yo tengo un proveedor de recibos deducibles y que sea malo y que salga en un escándalo y que no sea una empresa socialmente responsable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los proveedores también se constituyen un importante agregador de valor a nuestro plan de recaudación de fondos, a nuestro plan estratégico. Por ejemplo, agencias de face-to-face, por ejemplo, lo que les decía, las de emisión de recibos, las empresas de nuestros CRMs, etcétera, etcétera. Ojo con los proveedores. Los públicos, que serían todos aquellos grupos de individuos que tienen cierto interés real o potencial en la capacidad de nuestra organización para alcanzar los objetivos. Es decir, ¿a quién le interesa que cumplamos nuestros objetivos? ¿Quiénes estarán interesados o potencialmente interesados en que tengamos éxito y que ellos ejercen cierta influencia sobre nosotros? Entonces, por ejemplo, los públicos financieros. ¿Quiénes son estos? Los bancos, las fintech, todo lo que tiene que ver con recursos económicos y financieros, nuestro banco amigo, pues claro que le interesa que nos vaya bien porque ellos van a seguir teniendo nuestro dinero en sus cuentas, ¿no? Públicos de los medios de comunicación, a quienes les interesa y a quienes no, ¿qué estoy haciendo yo al respecto? Nuestros públicos gubernamentales también, ¿no? Nuestras alianzas con el DIF, nuestras alianzas con la JAPEM, con la JAP, etcétera, etcétera. Públicos de acción ciudadana, es decir, siempre hay movimientos, digamos, en las colonias, grupos que están movilizados, juntas de vecinos, no lo sé, también ahí nosotros tenemos que analizar cómo podemos hacer algo con ellos. Los públicos locales, en mi colonia, yo tengo las oficinas en La Condesa, en Reforma, no sé, y mis vecinos saben que existo, puedo contar con ellos, hay algo que yo pueda hacer ahí, ¿sí? El público interno, el público en general y el público interno, que serían todos los colaboradores. Háganse la pregunta de, ¿qué perciben los colaboradores de lo que estamos haciendo? Todos están contentos, todos están comprometidos realmente, todos creen que la solución que nosotros estamos haciendo es la mejor, y si es así, seguro que van a tener unos guerreros y unas guerreras al momento de ejecutar un plan. Y bueno, el último factor del microentorno es la competencia. Bueno, en nuestro sector a veces he escuchado que no, ¿cómo hablar de competencia? No, perdón, pero sí hay que hablarlo tal cual. Es la competencia y tenemos, según recuerdo en el compendio estadístico del CEMEFI de hace unos años atrás, algo así como más de 40,000 organizaciones en México. Todas ellas, les aseguro que buscando al mismo donante que ustedes, intentando hacer acciones de recaudación de fondos, intentando hacer voluntariado, intentando hacer eventos, intentando hacer rifas, queriendo lograr más fondos y crecer y elevar y digamos, expandir lo que están haciendo en favor de los más necesitados. Entonces, la competencia, si ustedes
sea, para tener el éxito debemos ofrecer mayor valor a nuestros donantes, y etcétera, etcétera. Y las organizaciones que no están viendo a la competencia es casi como ir con un ojo vendado, o casi con uno y medio, ¿no? Porque ningún plan de fundraising será exitoso si no miramos lo que hace nuestra competencia. Ok, les voy a decir que hay como 3 tipos de competencia. La competencia de marca, ¿sí? Que serían aquellas organizaciones que directamente son similares a nosotros. Yo atiendo a niños de la calle, pues hay otras organizaciones que atienden a niños en la calle, ¿no? Eso sería, digamos, mi competencia de marca. Tenemos los productos sustitutos, digamos, que serían aquellos que satisfacen la misma necesidad, es decir, a la persona, al potencial donante, le brindo la misma satisfacción de donar, de sentirse bien, de haber ayudado al prójimo, no lo sé. Y obviamente ahí están todas las otras organizaciones, ¿no? Si yo apoyo a niños de la calle, pues también los que apoyamos a niños de cáncer, niños sin familias, la educación, el medio ambiente, constituirán una competencia. Incluso las fundaciones empresariales, incluso las campañas que salen por ahí para ayudar a una persona, ayudar a otra. Incluso vemos en televisión que un periodista deportivo saca una campaña para ayudar a las enfermeras y a los médicos ahora en tiempos de COVID. O sea, todos ellos también son competencia, ¿eh? Y la competencia en general, que ya vendría a ser pues todo lo que está compitiendo por los escasos recursos que tienen las personas, ¿sí? Algunas tácticas que yo les sugiero, digamos, para hacer un seguimiento de la competencia: sigan sus redes sociales, suscríbanse a newsletters, participen en eventos, conviértanse en donantes. Es decir, hay muchas formas de saber qué están haciendo. Una de ellas, les quiero mostrar acá, les tenía preparado, es el tema de, miren, por ejemplo, hay una herramienta en Facebook, me voy a adelantar aquí porque les traía como algunas herramientas, pero miren, en Facebook hay una herramienta que aquí está, es el Likealizer, ¿no? Donde pues yo elijo a qué organizaciones seguir y puedo ir viendo, digamos, cómo va su movimiento, ¿no? Aquí veo que tienen 1 millón de likes, veo que en esta semana han tenido 528,000 interacciones en sus redes sociales, y si de paso yo abro, puedo ver cuál ha sido su post con más comentarios. ¿Y esto para qué me sirve? Pues ver más o menos cómo escriben, qué anuncios están utilizando, cuántas veces se comparten, sí me dejo entender. Entonces, yo tengo que estar mirando lo que hacen los demás, ¿no? Y entonces, hasta convertirse en donante. Yo, cuando estaba en otra organización internacional, con todo mi equipo, yo les dije, a ver, tú vas a donar para tal, tú vas a donar para el otro, tú vas a donar. ¿Por qué? Porque quería ver el después de. Sí me mandaban un newsletter, sí me mandaban el informe anual, para ver yo qué me estoy perdiendo o en qué puedo mejorar. Algunas herramientas digitales, algunas gratuitas, algunas de paga, pero que les recomiendo, pues primero Google, bien fácil, ¿no? Investiguen en Google sobre sus competidores, sus páginas web, etcétera. Alexa, no Alexa de Amazon, o sea, sí, esta Alexa sí es de Amazon, pero es una herramienta que mide la popularidad de los sitios web. SEMrush, el número 4, es muy potente, que ofrece datos del tráfico a los sitios, ver qué sitios están teniendo más tráfico, y ahí ustedes pueden comparar el de ustedes con el de su competencia o el que quisieran comparar. El Likealizer que vimos hace un rato, que es el que mide el performance en Facebook. En fin. Y, por ejemplo, ¿cómo pueden ustedes empezar a hacer un ejercicio? Miren, esto es una sugerencia. Ustedes pueden analizar como ustedes gusten la parte de la competencia, pero miren, aquí viene una sugerencia. Ustedes tienen en esta columna su organización, competidor 1, 2, 3, le pueden poner el nombre y pues nos ordenamos, ¿no? Pongamos el logo, ponemos un poco a qué se dedica, veamos cuántos seguidores tienen en Facebook, en Instagram, etcétera, su nivel de engagement, ¿no? Cuántos compartidos, cuántos comentarios, etcétera, cuál es su sitio web, tienen palabras claves, que todo esto, digamos, se sabe con las herramientas que les comenté en la diapositiva anterior, y luego hacer un FODA de cada uno de ellos. Ahí sí voy a tener una información completa. Y la gran mayoría de esta información la pueden obtener ustedes, como les digo, hoy en internet, en eventos,
en documentos que saca el CEMEFI, etcétera, etcétera. Ustedes pueden compilar, pero lo importante es contar con toda esta información, ¿sí? Ok. Y entonces, sí, ¿no? Imagínense todo lo que hemos hablado. Todo eso es información, ya sea el macroentorno, ya sea el microentorno, con sus factores de influencia a nuestro plan estratégico, definitivamente es un mundo de información, ¿no? Pues, ¿qué hacemos, no? ¿Dónde lo ponemos? ¿Quién se encarga, etcétera? Pues bueno, para eso justamente existe la tecnología, ¿no? Y la tecnología a través de algo que se llama CRM, ¿no? Entonces, yo puedo personalizar, yo puedo conectar mis sistemas para que, aparte de ver cómo está el donante, aparte de ver el aporte promedio, aparte de hacer lo básico que ya debería hacer con sistemas, digamos, automatizados y de inteligencia artificial, pues también ir midiendo todos los factores que afectan mi plan. Y seguro, les aseguro que sí se puede. Entonces, si alguno de ustedes está por contratar, está contratando, tienen uno de estos sistemas, hablen con su proveedor y díganle, oye, yo también quiero que mi sistema me esté alimentando de esta página o de este otro lugar o de esta data que yo tengo o del INEGI o qué sé yo, información fácil de digerir y que me la muestre en dashboards que yo pueda ir monitoreando constantemente, ¿no? Para que así el éxito de mi plan no sea afectado por estos factores del macro y del microentorno, ¿sí? Pues ya con eso terminé. Hay, digamos, un comercial rápido. Como les decía, he fundado y he creado una empresa que se dedica a asesorar a organizaciones del tercer sector en todo, ¿no? En donantes, en estrategias, en planeación, en recaudación digital, imagen corporativa. Con mucho gusto les dejo mis contactos para que puedan ahí contactarme. Y pues ahora sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Espero que no haya sido mucha información, muy abrumador, pero nada más ya para cerrar, el consejo que yo les doy es toda esta información, todo lo que acaban de ver que afecta a su planeación, sirve para estar monitoreando, pero también sirve para prever tendencias. Ojo con eso, sirve para prever tendencias. Yo les aseguro que el éxito que hoy tiene Zoom, por ejemplo, no es casual. Ellos ya habían previsto que esto iba a ocurrir y ya estaban preparando la maquinaria. Entonces, también nos sirve para prever tendencias, prever hacia dónde se va, hacia dónde se va. Y, por ejemplo, lo que yo ponía el otro día en una de mis historias es que la recaudación de fondos se va hacia la realidad virtual, hacia el tema de PlayStation y todo ese nuevo mundo, ¿no? Entonces, lo que yo les sugiero es miren esta información constante para que no se den sorpresas de por qué no funcionó mi plan y para que prevean tendencias del mercado. Muchas gracias. Fer, muchas gracias por la información. Aquí tenemos algunos comentarios. Claro que sí. Hola, ¿podría ampliar un poco en el diagnóstico interno? Nos hemos enfocado prácticamente 100% en el externo. Ok. Mira, si quieren, vuelvo rapidito aquí al interno, o sea, este microentorno, ¿no? El macroentorno, pues son todos aquellos factores externos que van a afectar la ejecución de mi plan y que tengo poco margen de maniobra. ¿Están de acuerdo? O sea, los factores económicos, muy difícil. Ahora, el microentorno es, digamos, uno de los que yo sí como organización puedo tener cierta influencia, ¿no? Por ejemplo, en la organización, por supuesto que en la organización, pues, ¿no? Mis áreas, mi patronato, las finanzas, los programas, yo tengo cierto nivel de influencia sobre ellos. Lo que les decía, el éxito de cada plan va a depender de que cada miembro de la organización cumpla su trabajo de la mejor manera. A mí me ha tocado, nada más como ejemplo, a mí me ha tocado trabajar en lugares donde pareciera que, por ejemplo, el área de recaudación trabajaba sola, ¿no? Y entonces ir a pedir que entreguen rápido un recibo deducible, era como que un área administrativa te decía, no, así yo trabajo y así han sido todos los años y así pues tiene que ser, ¿no? Y entonces no puede ser, ¿no? Entonces hay ciertos aspectos al interior que yo sí puedo moldear
Y como les decía, lamentablemente, aunque suene muy frío, si yo elaboro un plan ambicioso que tiene que entregarle al día que dona la persona el recibo deducible, y si yo tengo colaboradores, sistemas que no me lo permiten, los cambio y los adapto, ¿me entienden? Entonces, en el tema de la organización hay mucho que yo puedo influir. En el tema del mercado, ¿sí? Pues también, ¿qué yo puedo afectar en el mercado? ¿Sí? Pues mi posicionamiento, entenderlo, es decir, si yo me doy cuenta que las personas, y al decir darme cuenta es estudiar y analizar mucho, es decir, estar viendo webinars de la Asociación Mexicana de Ventas Online, estar viendo que la gente ya no quiere ir a comprar al supermercado y prefiere utilizar estas herramientas, es estar analizando. Y entonces, ¿cómo puedo influir yo en ello? Pues si yo sigo poniendo un stand en un lugar físico y las personas o mis potenciales donantes ya están comprando todo a través de una aplicación, ¿cómo hago para estar ahí dentro? Entonces, es una forma en la cual yo sí puedo hacer algo al respecto. Los proveedores, pues claro, yo les doy un ejemplo. Yo siempre he trabajado con estrategias de face to face y he contratado agencias externas. Si ustedes les dan una capacitación de qué hace su organización y con eso que vayan a tratar de convencer a personas a la calle, a los centros comerciales, y creen que eso es suficiente, están muy equivocados. Ustedes no saben a veces las barbaridades que hablan de la organización, simplemente porque pues, no les fue muy breve la capacitación. Entonces, tenemos que ir al campo, tenemos que estar haciendo mystery shoppers, ver cómo están vendiendo, pedir que sean éticos con sus empleados, que les paguen salarios justos, que no sean unos tranzas y les estén pagando en efectivo. Entonces, ¿por qué? Porque al final ese proveedor es como la imagen de mi organización ante un potencial donante. Entonces, yo sí tengo cierto factor de influencia sobre ellos, ¿no? Y en los públicos, acuérdense que en públicos veíamos el tema de que tengo los públicos de la colonia, los financieros, cómo yo estoy relacionado con el banco, con los movimientos ciudadanos, con los medios de comunicación. Entonces, tengo cierto factor de influencia. Creo que ese sería el principal consejo en el tema del análisis del microentorno de mi organización. Y la competencia, bueno, ¿qué les digo? O sea, esto está bajo nuestra tarea y bajo nuestra responsabilidad al 100%, ¿no? Entonces, creo que con eso, Cristina, un poquito dimos ahí como una ampliación en el tema de la parte interna, ¿no? Sí, creo que iba más la pregunta en cuanto al análisis de interno cuando estás hablando de públicos internos, ¿no? O sea, cómo Acá, la a situación el de tu 7. institución, exactamente. Sin embargo, o sea, aquí influyen pues el equipo operativo que tienes, el Sí, consejo directivo que tengas, tus programas de voluntariado, etcétera, ¿no? sí. Entonces creo que ahí nos da un poco más para seguir trabajando o me da a mí un espectro para poder organizar algún otro webinario al respecto. Sí, sí, Entonces, digamos, ahí nada más breve, en el público interno, viéndolo desde dos aspectos, ¿no? Uno, lo que les decía, el trabajo profesional, ético que tienen que tener y dar lo mejor de ellos, pero también qué imagen y qué posicionamiento tiene la misión que yo hago en la organización ante los colaboradores. De verdad, Cristina y todas las personas que están conectadas se van a sorprender cuando vean que hay personas que están dentro de la organización que no creen en lo que hacen, simplemente no lo creen. Entonces es una oportunidad de mercado que se puede hacer ahí, ¿no? muy bien, pues no tengo muchas más preguntas, Fer. El resto eran, pues, aquí, gracias por la información. Las organizaciones tenemos que innovar. Y bueno, más preguntas sobre si podemos, si la presentación sería estaría disponible si la solicitan, etcétera, ¿no? Entonces, a menos que haya algún otro comentario, Ajá. aquí viene uno, dice Hugo Javier, ¿es preferible tener muchas páginas en redes sociales o solo una? Solo una, siempre, ¿no? O sea, digamos, si hablamos de una estrategia digital,
aparte de hacer toda la planeación y todo, tienes que tener una sola página web, un solo Facebook, un solo Instagram, porque lo que quieres es comunicar un solo mensaje, ¿no? Y entonces, al momento de ejecutar una estrategia de marketing digital, pues, ¿a qué seguidores la vas a llevar? ¿A la de una página, a la otra página? O sea, si a mí me preguntan, siempre solamente una página, digamos, en todas las redes sociales. Muy bien. Sí, sí, por ejemplo, en el CEMEFI, pues tenemos nuestra página web en donde está subida toda nuestra información y a partir de ello se va canalizando las diferentes redes, ¿no? Dependiendo de qué es lo que queremos comunicar. Así que, pues muchísimas gracias. Creo que con esto hemos cumplido con el objetivo que nos habíamos marcado. Fer, muchísimas gracias como siempre por tu disponibilidad y por la donación de tiempo y talento para la membresía del CEMEFI. Esta grabación pues estará disponible muy pronto en el canal de YouTube del CEMEFI y en caso de que requieran de la presentación, si Fer así lo dispone, nos la puede enviar y nosotros compartirla con quien la desee. Pues muchísimas gracias y recuerden que el día de mañana tenemos el webinario sobre servicios, que es un webinario mensual, pero en caso de que pues alguno de ustedes quisiera saber o obtener más información sobre cuáles son los servicios y los productos que pueden obtener a partir de la membresía con el CEMEFI, pues se pueden comunicar o se pueden conectar el día de mañana. Y el día jueves tenemos también ya un webinario que es sobre Ayola, se me fue ahorita la onda del tema. Entonces, perdón, en realidad ahorita se me fue el tema del webinario del jueves, lo siento mucho. Pero estén pendientes, les vamos a mandar toda la información. Perdón, Yola. Cris, te digo el nombre, hablemos de aspectos legales. Sí, es cierto, exacto. Exactamente, aspectos legales hablemos de aspectos legales para organizaciones de la sociedad civil y esto es un webinario pensado en organizaciones que posiblemente tengan menos tiempo de madurez y de trabajo. Esto sería para organizaciones que tengan a lo mejor menos de 3 años de creadas, en donde vamos a hablar sobre los aspectos básicos, o si alguno de ustedes no tiene ni la menor idea de cuáles son los aspectos básicos a cuidar en una organización, porque a lo mejor su posición dentro de la institución no se los requiere porque no forma parte de sus responsabilidades, sin embargo, les gustaría obtener información sobre cuáles son estas cosas básicas que tenemos que tomar en cuenta, pues los invitamos para el webinario del jueves. Y sin más, pues nada más agradecer, como siempre, Fer, muchísimas gracias. Gracias, Yola, estuvo también conectada Bélica por parte del CEMEFI y nos vemos el día miércoles y el día jueves. Muchas gracias, seguimos en comunicación. Gracias, Cristina. Buen día a todos y todas, que estén muy bien. Un gran saludo.